24 horas. Estábamos conversando justamente de este tema que vamos a estar analizando en estos minutos, los resultados de la elección municipal, por supuesto, y por sobre todo, lo que hablamos con la senadora Allende, la abstención, esta bestia negra de los comicios de este domingo. Ya estamos con Mauro Basaure, doctor en Sociología y director del doctorado de Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello. Mauro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, la abstención era claro que iba a aparecer, evidentemente llega un 65%, a muchos preocupa para lo que va a ser los próximos procesos electorales y por sobre todo la legitimidad de lo que son las elecciones. Primero, ¿tú crees que este nivel de abstención le quita peso a la elección municipal? Sí, era esperable el porcentaje, porque ya teníamos de la elección presidencial anterior un par de puntos menos nomás, ya un récord histórico, pero que no es sorpresivo en el sentido que la tendencia es en esa dirección. ¿Le quita o no legitimidad? Yo creo que no, finalmente son las reglas del juego tienen básicamente como referencia a la mayoría. Quizás no legitimidad, pero sí representatividad, que eso es un factor clave también para luego ver lo que pasa a nivel de decisiones territoriales. Sí, ahora opera siempre esta sabiduría que tenemos desde siempre, es decir, más allá de lo político, a saber que si tú no participaste tampoco tienes legitimidad para poner en cuestión. Entonces la abstención también le quita legitimidad a la crítica. Es decir, de hoy día, digamos, esto que dice la gente, si no participaste entonces no reclamas, es también el dicho que funciona en el sentido de que, bueno, la gente que fue elegida por los que fueron a votar, porque hicieron el esfuerzo y ahí se generó una mayoría. Por tanto, hay, en términos institucionales, todo lo necesario para operar. Evidentemente es un problema, ya ese otro nivel, es un problema de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo lo ves tú en un problema acá? Mira, nosotros venimos saliendo de un estudio que nos permite hacer el siguiente análisis. Las personas preguntadas por la relevancia del voto te van a responder cerca del 80%, que es extremadamente importante votar para reproducir y mantener la democracia. Los mismos chilenos que después no van a votar. Claro, ¿ya? Hay una contraproducencia. Es claro, un decir que está en contraste con el hacer, ¿ya? Lo otro que tú tienes que preguntar a las personas por si fueron a votar en las últimas elecciones, se te inflan los números a 67, 68, que no coinciden con la cifra de abstención que ya estaban en los 60%. Claro, porque hay muchos, por ejemplo, que piensan y son testimonios que se dieron el día de ayer y días anteriores. No, yo encuentro que es importante votar, pero yo tengo aquí entre el voto castigo, el no voto castigo, o finalmente, ¿para qué? Si finalmente las decisiones las toman solo algunos. O sea, hay una importancia del hecho, pero ¿para qué hacerlo? Eso es, yo creo que dudas con el clavo. Soy partidario de diferenciar internamente los grupos que no están yendo a votar. Es decir, no estamos hablando de una gran masa de gente que prefiere tomarse un helado con, no sé, con los niños o ir al parque o a Fantasilandia, mucha gente. Y sino porque hay diferentes grupos. Está, yo diría, el de castigo, sin duda. Está en la persona que por razones ideológicas, por razones de segregación. Vamos a ir al tema, yo creo que es re importante tocar en qué medida la desigualdad social se expresa también en este fenómeno. Está la persona que por razones prácticas tampoco lo pudo hacer, es decir, se esconden diferentes tipos de grupos, pero claro, cuando hay un 66% lo que tú tienes es que efectivamente las personas de alguna manera afirman la relevancia del voto por un lado. Si tú le preguntas, lo inflan porque saben que es importante. Ya te responden, no lo desconocen, pero al momento de llegar el día no van. Y ahí entonces hay un gran grupo que finalmente yo tengo la impresión de que no va por cuestiones de desinterés global, y muchas veces lo que nosotros escuchamos de ellos son justificaciones.
no, es que no me interesa la política, no, es que el candidato no me representa, no, etcétera. Claro, también considerando que las elecciones municipales son las que tienen mayor preponderancia en el votante o en este caso en el vecino, la vida cotidiana, porque finalmente la elección que se da de un concejal o un alcalde tiene que ver con la plaza, con la seguridad, salud, con lo que está alrededor de uno. Tal cual, la basura, y paradojalmente es la que menos convoca. ¿Ya? Es decir, uno debía esperar que para las presidenciales debiese bajar un poco el nivel de abstención, porque ese otro factor, está el votante que también no va circunstancialmente. A mí el que me preocupa, y ahí voy al tema que te estaba tocando, el que más me preocupa es el votante, el que no vota y que es un no voto duro. ¿Ya? Y ese está compuesto en gran medida por personas de sectores socioeconómicos desmejorados. Es decir, la gente más pobre es la que menos participa. Eso significa que hay en el resultado global un sesgo de clase, ya sea porque es el factor socioeconómico directamente o porque también la literatura lo muestra porque finalmente son las personas con mayor niveles de educación las que más participan. Claro. En Chile ambas cosas van de la mano, por tanto tú tienes que no solamente son los jóvenes el grupo mayoritario que no va a votar, sino que también tienes este grupo de personas los grupos socioeconómicos más bajos que también son extremadamente representados en este grupo. Eso preocupa porque es desinterés, es desanclaje de la vida republicana, de la vida pública, es generar especies como de bolsones de personas que no tienen y dicen no tener nada que ver, claro, pero finalmente con el conjunto de la sociedad. En ese grupo de votantes o futuros votantes claramente hay un tema más de fondo, hay una sociedad que no le ha dado las herramientas para poder entender la importancia de un voto, o muchas veces ubicarse en municipalidades que durante muchos años han generado anticuerpos, casos de corrupción o privilegio para algunos y otros. Sí. Eso va generando también una antipatía hacia el proceso, me imagino. Es cierto. Es cierto, pero yo no me quedaría ahí, porque si efectivamente eso te permite explicar ciertos casos, no te permite explicar que este es un fenómeno que se da a nivel global. Es decir, se asocia pobreza a no ir a votar. Y eso pasa aquí en la Quebrada del Ají, digamos. Eso es así. Lo mismo con los jóvenes, no es un fenómeno local, no es un fenómeno chileno. Es decir, hay una asociación entre juventud y baja participación y entre grupos socioeconómicos y baja participación. Es decir, a medida que tú subes la escala, ¿ya? Grupos socioeconómicos medios o altos, encuentras más participación, ¿ya? Ahí está interviniendo la cuestión educacional. Yo no tengo número en este minuto para decirte, pero sí creo que es un factor muy relevante. Pregunta respecto de los jóvenes. Yo creo que es súper importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Es que a medida que uno avanza en la edad va naciendo un interés por el voto? Si es así, no vamos a tener tantos problemas en adelante. Claro. Pero sí los vamos a tener si esta juventud arrastra ese rasgo cultural junto con sus años. Mauro, agrego otro elemento ahí que me parece muy interesante, que es el factor generacional. Los jóvenes de la generación anterior evidentemente tenían un interés mayor para poder votar. Primero no pudieron votar durante muchos años. También hay un factor histórico, generacional histórico. Eso de alguna manera puede dar a entender que este grupo de los jóvenes esté totalmente descolgado de lo que es el interés de un proceso eleccionario. Súper buena pregunta. Lo que encontramos nosotros, y también se expresa en otras encuestas que nosotros mismos hemos hecho incluso, es que finalmente frente a la pregunta por la valoración de la democracia, los jóvenes son los que más expresan valoración, pero digámoslo así, los que menos la cuidan, si es que se entiende por el voto una forma de cuidar la democracia. A lo mejor, y eso es una pregunta a continuar investigando, es que ellos entienden o están comprendiendo la democracia de una manera distinta a la del voto, ¿ya? Pero son ellos los que dicen la democracia es fundamental. Pese a que, claro, no tienen la experiencia que tenemos todos los que nacimos por ahí por el 73, 74 en adelante, que, bueno, sabemos lo difícil que fue la conquista de la democracia y volver a votar, etcétera, etcétera. A ver, cuando se habla de abstención, se piensa en el análisis, pero también en lo que pueden ser las soluciones. La primera que salta es la del voto obligatorio, volver al régimen anterior, porque efectivamente había una obligación y una sanción si no se iba a votar. ¿Ese puede ser el medio para esta realidad que se vive? Desde los aspectos prácticos, claramente sí. Si yo no voy a votar, me van a cobrar una multa, y eso sabemos que funciona.
pero desde el fondo no tiene un impacto para decir mi voto cuenta y yo sé que va a contar. Sí, es un fenómeno ambivalente en realidad. Por un lado tú tienes la forma, tienes la solución directa para, por ejemplo, corregir tal vez el sesgo de clase que te acabo de mencionar. Si le agregas el tema de la inscripción automática, a lo mejor podrías resolver el tema de la juventud, ¿ya? Es decir, que también tendrías... A ver, déjame decirlo de otra manera. Uno podría expresar el mismo descontento que supuestamente expresa el no ir a votar, votando y marcando el voto o haciendo algún tipo de anulándolo, etcétera. Algo que de hecho lo vimos durante la última semana en videos parlamentarios, que muchos dijeron, perfecto, dar la idea de que si no estás de acuerdo con votar, vota nulo o vota blanco, pero anda a votar. Muchos dijeron, eso debería haber sido antes o de otra forma, digamos. Pero eso supone que hay una conciencia bien clara detrás del no ir a votar. Y yo tengo a ratos la sospecha de que más que conciencia en realidad es una suerte de desidia respecto de lo colectivo en general. Desgano. Un desgano en general, porque también se expresa, nosotros hicimos una encuesta donde para ver este tipo de fenómenos nos preocupamos también no solamente de la participación política oficial, electoral, etcétera, sino también de cómo participamos en la vida democrática más cotidiana, por un lado, y no institucional. Y los grados de participación son mínimos. Claro, uno pensaría que las elecciones son el único medio, pero juntas de vecinos, organizaciones sociales, hay muchas más donde incluso la democracia se vive. Y las marchas que aparecen muy multitudinarias, pero desde el punto de vista de la representación son muy menores. Por tanto, si tú trasladas el mismo fenómeno que aparece en la vida no institucional a la democracia más institucional, y ocurre lo mismo, a saber, la gente dice es muy importante participar, es muy importante organizarse, es muy importante, etcétera, etcétera, pero al momento de los que hubo no lo hace. Y tú trasladas el mismo fenómeno a la vida democrática más institucional, donde se dice es muy importante la democracia, es muy importante ir a votar, y sin embargo no se hace. Entonces lo que puedes tener ahí es efectivamente que todos estos discursos como de no me interesa la política o no va a cambiar nada, etcétera, son más bien justificaciones de algo así como la vida pública en general no tiene espacio en mi vida porque yo tengo un proyecto individual y finalmente todo lo que haga esta gente me da lo mismo. Claro, un punto a analizar luego de estas elecciones municipales. Mauro Basaure, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Ya, que esté bien. Bien, y tras su primera actividad como alcalde electo de Santiago, Felipe Alessandri fijó su postura sobre las tomas